Hola, buen día. Somos Rubén González Mos y Mariano Alba de Innova Eficiencia Energética y hoy venimos a presentarles un material desarrollado para el programa de vinculación empresa-escuela de AEA y la Dirección de Educación Técnica. El objetivo es compartir conceptos de eficiencia energética con futuros técnicos y técnicas de diversas especialidades próximos a egresar. Somos ingenieros industriales con experiencia en el rubro eléctrico, termomecánico y de sistemas de gestión. Y nos asociamos para brindar soluciones de eficiencia energética, generación de energía sustentable y sistemas de gestión. Comenzamos la presentación. Bueno, la idea es comenzar con los objetivos de la presentación para que un poco entiendan qué es lo que pretendemos que se lleve en el día de hoy de esta charla. Y bueno, primero es conocer a qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia energética, saber por qué es tan importante esta temática, ¿sí? En la vida diaria, incorporar diversas maneras de ser más eficientes en nuestras actividades. La idea acá es un poco dar ejemplos que les puedan servir en el colegio, en sus casas, si lo quieren compartir con la familia, con amigos, bueno, ejemplos de diversas situaciones y descubrir cuál es el rol de técnicos e ingenieros que decidan trabajar en eficiencia energética por si en un futuro tienen idea de enfocar su carrera laboral a lo que es la eficiencia energética. La secuencia de la presentación va a ser comenzar un poco con los conceptos previos, un poco una introducción de qué es lo que vamos a hablar cuando o dónde apuntamos el concepto de eficiencia energética. Después pasar en sí a explicar de qué se trata en sí la eficiencia energética y qué quiere decir y cómo podemos implementarla. Medidas concretas que ahí van a ser una batería de ejemplos de medidas a tomar para ser más eficiente, como les decía antes, en cualquier ámbito de su vida diaria. Y después cuál va a ser o cuál puede ser el rol de ustedes como técnicos o de cualquier persona que decida trabajar en eficiencia energética. Bien, arrancamos entonces con los conceptos previos y a nosotros nos gusta comenzar y partir del término sustentabilidad para después explicar un poco lo que quiere decir la eficiencia energética. Y en una primera medida, sustentabilidad, como ven acá, tiene tres dimensiones y un poco lo que quiere decir es tratar de hacer actividades económicas o generar una ganancia económica, pero sin descuidar el aspecto social y el aspecto ambiental. Y ahora cuando empecemos a ver un poco las definiciones de eficiencia energética o los preconceptos, vamos a ver cómo siendo eficientes con la energía, apuntamos a que haya una mejora económica, una mejora ambiental y una mejora social. Otro término que nos gusta utilizar para definir la sustentabilidad o una pequeña definición es que la sustentabilidad es satisfacer las necesidades de la generación actual sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Y es un poco esto de pensar en que después de nosotros va a venir otra generación y tenemos que tratar de dejarles a ellos un mundo en el cual puedan seguir satisfaciendo sus necesidades. Bien, después de presentar de dónde parte un poco la idea de sustentabilidad, vamos a comenzar definiendo o haciendo una diferenciación en dos grandes grupos de las fuentes de energía. Ahora vamos a empezar a hablar de dónde sacamos la energía que vamos a buscar después usar un poco menos. En primer término tenemos las energías no renovables que se encuentran de forma limitada en la naturaleza y su velocidad de consumo es mayor que la de su generación. O sea, usamos más de lo que el mundo nos va generando o nos puede dar. Algunos ejemplos clásicos o los que más utilizamos son carbón, uranio, que se utiliza para la energía nuclear, gas natural y petróleo. Y por otro lado, como segundo grupo, tenemos las energías renovables, que, dadas sus fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por su inmensa cantidad de energía que contienen o por ser capaces de regenerarse por medios naturales, las tenemos disponibles en la naturaleza sin que se agoten.
Algunos ejemplos que podemos ver acá son la energía eólica, energía solar, undimotriz que utiliza el movimiento de las mareas, la geotérmica que utiliza la temperatura de la tierra, biogás que es generado a través de los gases que expiden los restos orgánicos, biomasa, que también son restos orgánicos, por ejemplo, de acerrín, que después se hacen pellets, que son esas partículas que pueden ver ahí en la imagen, energía hidráulica, ¿sí? O biodiesel, que también se utiliza, se termina siendo un combustible como el biogás con desechos orgánicos. Bien, y en esta hoja la idea es mostrarle un poco las fuentes de energía, cómo terminan utilizándose para llegar hasta el consumo final, que en este caso podemos ver en transportes, industrias, hogares o servicios. Ahí podemos ver que tanto el petróleo como el carbón se pueden utilizar o se utilizan generalmente para lo que son refinerías y centrales térmicas, que de las refinerías termina saliendo todo lo que es combustible, como por ejemplo gasoil, fuel oil o nafta. De centrales térmicas, por ejemplo, lo que hace una central térmica, para decirlo de manera muy básica, es quemar ya sea el carbón o el petróleo o gas natural, por ejemplo, para pasar a generar energía eléctrica. Y después otras de ellas también se utilizan directamente para el calor. Acá podemos ver que también directamente si utilizáramos algún tipo de energía renovable, por ejemplo con la eólica, la hídrica, con la undimotriz, la solar y la geotérmica, podemos directamente generar energía eléctrica, ¿sí? Que eso no lo vamos a estar viendo en esta presentación en detalle, pero puede quedar para alguna futura presentación. O podemos directamente también utilizar alguna de estas energías renovables para la generación directa de calor, como puede ser, por ejemplo, para una casa, un termo solar que calienta el agua. También acá lo que no les dije fue que, por ejemplo, la biomasa se puede usar directamente para generar calor o para quemarse en una central térmica. Y después vemos cómo obviamente, la energía ya generada se transmite directamente a los usos finales, que les reitero pueden ser transportes, industria, residencial o servicios. Bien, ahora la idea es un poco mostrarle esas energías que vimos en Argentina. En Argentina lo que tenemos es, como digamos, mayormente gas natural y petróleo. Ahí tenemos más del 80% de energía entre esos dos. Después sigue la energía hidráulica y después tenemos aceites vegetales, nuclear y alguna energía más. La idea acá es simplemente que tengan una idea de cuáles son los tipos de energía que utilizamos en Argentina. Después ahí pueden ver, los demás son, bueno, energía solar, eólica, diversos tipos de energía. La única aclaración que quería hacerles ahí es acerca del bagazo, que el bagazo son los residuos de materias orgánicas después de haberlas procesado. Por ejemplo, aquí en nuestro país es muy utilizado en ingenios azucareros que luego de exprimir las cañas de azúcar terminan utilizando ese bagazo como combustible para las calderas, ¿sí? Para calderas que son las que generan vapor que después más adelante vamos a ver. Y acá pueden ver debajo la fuente de esta información, que en este caso es el Balance Energético Nacional 2018, que está disponible en la página web de la Secretaría de Energía. Para no mencionar todas las fuentes, de aquí en adelante podrán ver que siempre que manejemos datos, en la parte inferior de la presentación vamos a citar la fuente para que después ustedes, si les interesa, la puedan consultar. Sumando las anteriores, vemos que el 90% proviene de fuentes no renovables, mientras que un 10% proviene de fuentes renovables. Puede parecer poco, pero como veremos a continuación, está dentro de los valores que se manejan a nivel global. Cabe aclarar que dentro del 10% estamos considerando la hidroeléctrica, que sus parámetros de aceptación varían según los países y el tamaño de la instalación. En el mundo, los tres más utilizados siguen siendo el petróleo, carbón y gas, pero podemos observar cómo las renovables tienen un crecimiento sostenido.
También podemos ver cómo la necesidad de energía aumenta año a año. Cada región consume el recurso que le resulta más abundante. Por ejemplo, Medio Oriente consume más hidrocarburos y sus derivados, mientras que nosotros, como tenemos abundancia de recursos de agua, por lo tanto aprovechamos la energía hidráulica. ¿Cómo piensan que utilizamos la energía? Contrario a lo que uno supondría, no es la industria quien consume mayor cantidad de recursos energéticos, sino que es el transporte, seguido de las viviendas. Sí, nosotros. ¿Cómo se explica esto? Si bien las industrias individualmente requieren grandes cantidades de energía, es la cantidad donde las viviendas, aunque de consumo menor, sumadas superan los grandes consumos de las industrias. Finalmente, el transporte ocupa el primer lugar, ya que es común a todas las actividades, viviendas, industrias y comercio. Aquí comienza la sección de conceptos de eficiencia energética. ¿Es lo mismo ahorrar energía que usarla eficientemente? La respuesta es no. Cuando ahorramos energía, la dejamos de utilizar, mientras que si utilizamos menos energía para cumplir la misma función, estamos siendo eficientes. ¿Por qué es necesario el uso racional de la energía? Por la crisis energética, por el ahorro económico, para prevenir desastres ambientales y para reducir las emisiones de CO2. ¿A qué nos referimos con crisis energética? Al agotamiento de los recursos que utilizamos para producir la energía. A su vez, el aumento de la demanda y la oferta limitada de los recursos existentes en el planeta generan que el costo de los combustibles sea cada vez mayor. A continuación se puede ver el tiempo estimado hasta el agotamiento de los combustibles más comunes. Algunos ejemplos de desastres ambientales relacionados con la producción de energía son las mareas negras, la tala indiscriminada o las lluvias ácidas. La mayor parte de nuestra generación o usos de la energía tienen como subproducto la generación de CO2, que es uno de los gases principales del efecto invernadero. Bueno, como veíamos antes, el efecto invernadero es el causante del calentamiento global y en este gráfico podemos ver las variaciones de temperatura en relación con la concentración de dióxido de carbono, expresado este último en partes por millón. En nuestro país, por cada megawatt hora de energía eléctrica consumida, se emiten a la atmósfera aproximadamente 0,5 toneladas de dióxido de carbono. Esto es debido a, como veíamos antes en la matriz, que gran parte de la energía eléctrica de nuestro país viene de centrales térmicas. Si ponemos un ejemplo práctico, por ejemplo, para una casa que consume en promedio 1000 kWh de energía eléctrica por mes, estaríamos emitiendo a la atmósfera solo por esa casa medio kilo de dióxido de carbono. Imagínense entonces en todo el país lo que podríamos emitir o lo que estaríamos emitiendo de dióxido de carbono. Bien, para que veamos la criticidad del calentamiento global, estas son algunas de las consecuencias que está sufriendo el mundo. Por ejemplo, en la imagen podemos ver el derretimiento de los polos, ¿sí? Ahí se ve en la imagen una comparación de 1984 a 2016, cómo se redujo la superficie de glaciares en uno de los polos. Después podemos ver inundaciones, sequías, muertes de corales en la parte superior izquierda de la imagen, cómo se secan los cauces, los ríos, ¿sí? Esas son algunas de las consecuencias del calentamiento global. Bueno, ahora comenzamos con la sección 3, en donde empezaremos a ver las medidas concretas para lograr ser más eficientes en cuanto a la energía. Bien, lo que queremos lograr con las medidas, ¿sí? Es reducir la energía utilizada. Ese es el objetivo, digamos, de las medidas que vamos a plantear o que queremos implementar. Entonces, una fórmula que tenemos que conocer para poder reducir la energía es que la misma está compuesta por potencia y por tiempo, ¿sí? Entonces, para reducir la energía, tendríamos que apuntar a disminuir el tiempo de uso, la potencia de los equipos que estamos utilizando o ambos como para lograr ser más eficiente aún.
Bien, entonces, dentro de las medidas concretas podemos clasificar las mismas en tres tipos. Tenemos las medidas tecnológicas, que son mediante equipos más eficientes y energías renovables. Ahí hay un ejemplo en la imagen de los más simples, que es mejorar la tecnología y la eficiencia en una lamparita de luz, ¿sí? Que después vamos a ver algún detalle más. Después tenemos medidas culturales, que son para lograr un consumo responsable, como por ejemplo a través de una campaña de ahorro energético, o esta charla, por ejemplo, que estamos brindando ahora, es justamente una medida cultural para tratar de disminuir el consumo. Y por otro lado, tenemos medidas que pueden ser económicas, legislativas, fiscales y de gestión, que son las instrumentales o normativas, ¿sí? Que pueden ser, como decía ahí, alguna ley o algo por el estilo. Algunos ejemplos son la ley de eficiencia energética, que se está evaluando como proyecto, todavía no está reglamentada. El etiquetado de eficiencia energética en electrodomésticos, que vamos a ver más adelante en la presentación. La prohibición de tecnologías obsoletas, como por ejemplo las lámparas incandescentes. Esos son algunos ejemplos de medidas normativas. Bien, para arrancar con las medidas concretas que ahora vamos a ver en detalle, ¿sí? Según tecnologías y bueno, en distintos rubros como puede ser industria, transporte, hogares u oficinas, lo primero que tenemos que saber o que nos gustaría aclarar es que solo vamos a mencionar algunos, ¿sí? Porque existen muchísimas acciones que se pueden tomar según cada caso que vayamos analizando. Por eso es importante también, antes de comenzar con un nuevo análisis, que contemplemos algunos factores, ¿sí? Por ejemplo, siempre tenemos que intentar ser creativos, utilizar la creatividad, no desestimar opciones antes de analizarlas, ¿sí? Dejar que otros opinen si participamos a la gente que está en el lugar, si es que estamos analizando un lugar que no es nuestro, escuchar los comentarios o sugerencias de los demás, y demostrar siempre mediante cálculos o experiencia la mejora que se obtendrá, ¿sí? Siempre tener un aval a través de un cálculo o alguna experiencia que hayamos podido lograr con anterioridad. Bien, ya que pasamos la introducción sobre las medidas, ahora vamos a ir listando medidas, como les decía antes, por tecnología o por diferentes ámbitos, y arrancamos con la iluminación. Como una pequeña introducción, nada más vamos a dar esto en iluminación. La definición del lumen, ¿sí? Que vemos ahí en pantalla, el símbolo es LM y es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso. Es una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. En el gráfico, o en la tabla, mejor dicho, no en el gráfico, lo que podemos ver es para un mismo uso o para un mismo logro, que es en realidad la cantidad de luz que queremos, ¿sí? Las distintas tecnologías que fueron variando con el tiempo y la potencia eléctrica que requieren para lograr el resultado de los lúmenes. Si vamos por ejemplo al renglón de los 800 lúmenes, tenemos que si tuviéramos una tecnología incandescente requeriríamos 60 watts de potencia eléctrica. En cambio, si pasamos en la misma línea a la tecnología LED, estaríamos requiriendo entre 7 y 9 watts. Si tomamos los 9 watts como la peor condición, decimos que si pasamos de un incandescente a una LED, estaríamos teniendo un 85% de mejora en la eficiencia eléctrica. Después, si pasamos, por ejemplo, de la halógena a la LED, ¿sí? De 43 watts a 9 watts, estaríamos obteniendo una mejora de 80%. Y por último, si tuviéramos una fluorescente de 14 watts, siempre siguiendo en la línea de los 800 lúmenes, pasamos de 14 watts a 9, tendríamos una mejora del 36%. Esto lo mencionamos como para que puedan ver simplemente con un cambio de tecnología cómo podemos lograr un ahorro bastante importante. ¿Sí? Siempre acá estamos hablando de una mejora tecnológica y en la potencia. Todavía no estamos hablando del tema tiempos. Bien,
Acá pasamos a dar algunas medidas también referidas a iluminación. Una aclaración antes de empezar, la idea siempre es que empecemos a ser conscientes de estas cuestiones. ¿Sí? Cuando hablamos de cambios de equipos o infraestructura, obviamente no es que haya que salir a comprar o cambiar todo lo que tenemos, si ya sea en una casa, en una oficina o en el trabajo, sino que tenemos que empezar a tenerlo en cuenta. ¿Sí? Si en algún momento hay que cambiar algo, ahí es el momento en donde podemos tener en cuenta estas acciones también y empezar a elegir otro tipo de tecnología o infraestructura. Bueno, pasamos directamente a las acciones. Por ejemplo, como hablábamos antes o veíamos en el cuadro, utilizar lámparas LED, ¿sí? Que además de lo que hablábamos de la mejora de eficiencia, también tienen una duración mayor, como vemos acá, hasta 7 veces más pueden durar. ¿Sí? No son afectadas por el encendido repetido porque tienen un circuito electrónico incorporado. Pueden utilizarse también luminarias o deberían utilizarse luminarias con buena reflectancia o espejadas, ¿sí? Para mejorar justamente la distribución de la luz. Utilizar también colores claros en las paredes, muros o techos, ¿sí? ¿Por qué? Porque reflejan mejor la luz y se disminuye la necesidad de iluminación artificial. Bien, algunas otras medidas en cuanto a iluminación, utilizar sensores fotoeléctricos, que son más conocidos como fotocélulas, que se venden en cualquier ferretería, o sensores de presencia, ¿sí? Los sensores de presencia tal vez es más para lugares públicos, o sea, donde hay más público, como puede ser un colegio, una oficina, obviamente que en industrias, en pasillos de industrias y demás también se suele utilizar, que es prácticamente más utilizado para justamente lugares con baja concurrencia, en lugares donde hay mucho flujo de gente, pero particularmente en algún lugar de la instalación hay baja concurrencia. Pueden ser baños también, vestuarios en algún club o algo por el estilo. Después, bueno, apagar las luces que no se necesitan. Esto tal vez parece una obviedad, pero como decíamos antes, hay que empezar a tenerlo en cuenta y tomarlo como un hábito. Cuando salimos de una habitación, por ejemplo, apagar la luz si nadie la va a utilizar. Mantener las lámparas y luminarias limpias, por lo mismo que decíamos antes de la reflectancia. Evaluar la posibilidad de utilizar luz natural, abrir persianas, cortinas, mantener las ventanas limpias también mejora que el flujo de luz que puede entrar desde afuera. Ahora pasamos a lo que es medidas para el aire acondicionado. En este caso, es importante que el equipo sea adecuado al volumen a climatizar. De esa manera llegará a la temperatura seleccionada y cortará, como se verá más adelante, en la comparación aire acondicionado convencional versus inverter. Es también importante proteger la parte externa de la incidencia solar, ya que ahí es donde se encuentran los disipadores de calor y la radiación afecta al rendimiento en el ciclo de enfriamiento del gas refrigerante. Es importante también mantener limpios los filtros al menos 2 veces al año, ya que afecta la capacidad de transmitir el frío o el calor generado al ambiente. Otra medida es mantener la temperatura en 24 en verano y 20 en invierno, ya que por ejemplo en verano cada grado que se baja aumenta el consumo en un 7%. También podríamos considerar en climas templados el uso de ventiladores, ya que estos consumen menos, y reservar el uso del aire acondicionado para momentos en que la temperatura sea realmente elevada. Otra medida que podemos tomar es tratar de evitar la pérdida de frío-calor por medio del intercambio con el exterior, cerrando puertas y ventanas. El uso de la tecnología inverter mejora nuestro desempeño energético. ¿Cómo funciona? A continuación tenemos un gráfico que muestra la temperatura de una habitación para equipos de las dos tecnologías. El naranja es un equipo convencional. Trabaja a plena carga hasta llegar a la temperatura fijada. El tema es que al tener solo una velocidad de funcionamiento del compresor, el control de la temperatura es insuficiente y sobrepasa la temperatura fijada y como se ve, el pico es más bajo. El compresor se detiene y la temperatura se comienza a elevar naturalmente. Una vez que llega a la temperatura que el control está seteado, comienza a andar nuevamente. En cambio, la curva verde es un equipo inverter.
Este equipo utiliza un variador de velocidad para controlar la velocidad del compresor y la fluctuación que podemos ver que se produce es siempre con el equipo en funcionamiento, no para, y se genera por medio de una variación en la frecuencia de la corriente eléctrica. De esta manera evitamos los picos de consumo durante el arranque y un consumo menor ajustado a la temperatura de funcionamiento. Retomando con las medidas de climatización, es importante la colocación y uso de cortinas de colores claros para reflejar la radiación solar. También, de ser posible, en verano aprovechar la noche que baja la temperatura para refrigerar y en invierno el calor de la tarde. Como ya se dijo antes con la iluminación, aunque parezca obvio, es importante apagar el equipo en un ambiente cuando se encuentra desocupado. Ahora pasamos a medidas concretas para heladeras y freezers. La primera sería instalar el equipo en un lugar bien ventilado y evitar la proximidad de cocinas, calentadores o áreas expuestas al sol. Después es importante dejar un espacio mínimo de 10 centímetros alrededor del artefacto para que pueda circular el aire. También tenemos que evitar que la rejilla trasera se apoye en la pared y conservarla limpia, ya que al igual que en el aire acondicionado la unidad exterior es donde se encuentra el disipador de calor y toda fuente de calor que le incida influirá en nuestro rendimiento energético del equipo. Otra medida importante es verificar el estado del burlete, ya que las pérdidas de frío por el sellado hacen que se prenda más veces el compresor. Una manera de verificar esto es colocando una hoja de papel al cerrar la puerta y si la hoja se cae es momento de cambiar el burlete. También tenemos que evitar abrir la puerta sin necesidad o por mucho tiempo, como se ve abajo en la imagen, por ejemplo comer con la heladera abierta. Y por último, descongelar periódicamente y no permitir la formación de capas de hielo de más de 1 centímetro de espesor, ya que el mismo resulta ser aislante. Pasamos a medidas para los lavarropas. A la hora de elegir un lavarropas, es importante que sea uno que posea ciclos de lavado económicos y cortos, además de la posibilidad de optar por diferentes temperaturas para ahorrar energía, ya que estaríamos perdiendo energía en resistencias que calientan el agua. Y también con varias velocidades de centrifugado para poder elegir la acorde a nuestro lavado. Otra cosa que deberíamos hacer es tratar de lavar siempre a plena carga y en los ciclos económicos. Con esto nos referimos a que, por ejemplo, no lavar todos los días llenando el lavarropas a la mitad, sino lavar día por medio con el lavarropa lleno. Y por último, mantener el filtro limpio, ya que el filtro, como se ve en la foto, todo lleno de pelusa y suciedad, hace que la bomba haga un esfuerzo adicional. Pasando al calentamiento de agua, vamos a hablar más que nada de lo que es el calentamiento de agua por medio de gas. Y bueno, a ver, vamos a hablar primero como introducción de en qué consumimos el gas en nuestro hogar. El 56% se utiliza para calefacción, mientras que para cocinar utilizamos el 10%. Y el resto, el 34%, se usa para lo que es calentar agua. Ahora, ese 34%, casi más de la mitad se utiliza propiamente para calentar el agua y el resto se utiliza para pilotos. Y uno dice, ¿por qué una llama tan chica consume tanto? Porque esa llama está prendida todo el tiempo. Ahora les vamos a explicar cómo funcionan los equipos más utilizados para calentar el agua. El primero es el más común, es el termotanque. El termotanque, imagínense como una olla en la que calientan agua y corta cuando llega a la temperatura seteada en el termostato. Ahora, ¿qué pasa? Ese agua se va enfriando y el quemador vuelve a arrancar. Entonces está permanentemente arrancando y cortando. Eso resulta ser bastante ineficiente. Si lo comparamos, por ejemplo, con el calefón, que hace circular el agua por una cámara de combustión y la calienta con quemadores que solo se encienden al requerimiento, con la circulación de agua. El colector solar funciona de manera similar al termotanque, solo que el calentamiento del agua lo hace en un intercambiador de calor, pero el fluido que utiliza para calentar el agua
es un fluido especial que se calienta en los paneles solares. En el cuadro que podemos ver ahora, vemos, como se dijo antes, que los calefones tienen un porcentaje de eficiencia mucho mayor que los termotanques. Estos serían los rangos de eficiencia que hay en las etiquetas, pero lo que es etiquetado lo vamos a estar explicando más adelante. Continuando con lo que son medidas para mejorar la eficiencia en el calentamiento del agua, es importante elegir equipos con la capacidad adecuada para el uso que le vamos a dar. Como vimos antes, si se elige un termotanque sobredimensionado, vamos a estar calentando todo el tiempo mayor cantidad de agua de la que vamos a necesitar. También es importante dar preferencia a modelos con mejor aislamiento del tanque y con un control de temperatura, ya que si el aislamiento es pobre, se perderá el calor y el quemador se encenderá más veces, consumiendo más gas. También es importante instalar el equipo en un lugar que no esté expuesto a bajas temperaturas. Si lo podemos tener en un lugar interior es mejor, ya que el intercambio de calor con el exterior va a ser menor y no va a perder temperatura. Y por último, equipos con más de 15 años es probable que el aislamiento ya no sea el adecuado. Habría que pensar dentro de las posibilidades de hacer un recambio. Otra medida que podemos tomar es instalar colectores solares térmicos para disminuir la necesidad del calentamiento mediante gas. También ajustar el termostato de acuerdo con la temperatura ambiente. Una temperatura adecuada debería ser como máximo 50 grados, ya que si el agua sale muy caliente del dispositivo de calentamiento, después probablemente la terminemos mezclando con agua fría y estaríamos desperdiciando energía que utilizamos para calentar el agua. Otra medida es evitar calentar el agua en días de calor intenso. Y por último, respecto del uso, limitar el tiempo de baño para no derrochar agua y energía. Bueno, ahora vamos a pasar a las medidas concretas para lo que es la cocina y podemos ver que tanto cocinas como hornos a gas utilizan mucho menos energía que su contrapartida eléctrica, o sea que hornos o cocinas eléctricos. Otro punto a considerar es poder tapar ollas y cacerolas durante la cocción para que se llegue a la temperatura deseada de manera más rápido y que se conserve esta temperatura también durante la cocción. Minimizar los requerimientos de calor, ¿sí? Cuando no necesitamos tener mucho calor en la cocción, usar hornallas más pequeñas que obviamente utilizan menos gas. Y para hervir, por ejemplo, utilizar la menor cantidad de agua posible, ¿sí? Siempre tratar de hervir el agua justa que necesitamos para la cocción. Por otro lado, en cuanto al horno, por ejemplo, ¿sí? Solo utilizarlo para cocinar grandes cantidades y optar por otros equipos más chicos, como pueden ser tostadoras o microondas, para pequeñas porciones. No abrir innecesariamente la puerta del horno, como antes mencionábamos en el caso de la heladera. En este caso con el horno, en cada ocasión que abrimos la puerta, puede perder hasta un 20% del calor acumulado, ¿sí? Por eso también es importante tratar de no abrirla y si tiene un vidrio, ir mirando por el vidrio sin abrir la tapa. Por otro lado, precalentar el horno solamente cuando sea necesario para la cocción, sino no, tratar de no precalentarlo mucho tiempo y apagarlo antes de finalizar la cocción para poder usar el calor residual que queda y que termine el proceso de cocción o si estamos calentando algo. Bien, ahora ya pasamos a otro rubro que es el transporte. Sí, acá vamos a comentar algunas medidas y algunos conceptos a tener en cuenta con los vehículos para tratar de optimizar el consumo de combustible. Primero lo que mostramos acá es promover el uso compartido del auto, ¿sí? Tratar de cuando tenemos que dirigirnos a algún lugar, por ejemplo en el caso del colegio, que es lo que estamos presentando ahora, o dirigiendo a un público de técnicos de escuelas secundarias, tratar de, en el caso de los que vayan en auto, que los lleve a alguien o algo por el estilo, siempre tratar de compartir el auto. Y por ejemplo, en el caso del transporte público, también si utilizamos transporte público siempre que se pueda,
Obviamente que también reducimos la demanda energética. Ahí en la foto se puede ver cómo para llevar en auto o en un auto particular a toda esa gente que está en el colectivo doble, necesitaríamos toda esa cantidad de autos para satisfacer esa demanda, que obviamente van a consumir muchísimo más combustible que el mismo colectivo. Bien, algunos beneficios. Ahora vamos a entrar en algo que llamamos conducción eficiente. Primero vamos a listar los beneficios y después vamos a ver algunos tips para cómo hacer esa conducción eficiente. Los beneficios son principalmente ahorro de energía, ¿sí? Obviamente de combustible, reducción de costos de mantenimiento del vehículo, reducción de emisión de gases tóxicos y material particulado por el caño de escape, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como veíamos antes el dióxido de carbono, mejor confort y disminución de estrés al conducir, mayor vida útil del vehículo y reducción de riesgos y gravedad en caso de tenerlos de siniestros. Bien, acá vamos a ver algunos tips de conducción eficiente para antes de comenzar el viaje. ¿Sí? Por ejemplo, uno es realizar los mantenimientos periódicos como lo detalla en el manual. ¿Sí? Cuando hablamos de mantenimientos periódicos puede ser, como ven ahí en la imagen, alineación y balanceo. Después también, por ejemplo, vamos a ver en detalle la presión de los neumáticos que tenemos que controlar. A la derecha pueden ver en la pantalla las diferencias entre una presión correcta, una falta de presión y demasiada presión en un neumático, ¿sí? Todos los problemas que conlleva tener falta de presión o demasiada presión. Por ejemplo, en falta tenemos menos capacidad de maniobra, obviamente que consume más el vehículo también, desgaste rápido de los bordes del neumático. Si tenemos demasiada presión, el desgaste rápido es en el centro, ¿sí? Tenemos tracción insuficiente, agarre pobre, eso también hace que aumentemos el gasto de combustible. Después otro mantenimiento que tenemos que hacer es, o por lo menos revisiones de los filtros de aire, aceite y combustible, que también hacen que la eficiencia del motor sea la óptima. Controlar siempre los pesos de carga, si es que llevamos alguna carga en el vehículo, y siempre tratar de tener la menor carga posible, solamente llevar lo que vamos a necesitar. Y por último, planificar el viaje. Si antes de salir, ahí se ven algunas, en la imagen se ven un par de aplicaciones en el caso de que querramos utilizar el celular, como pueden ser Waze, Google Maps o cualquier otro tipo de aplicación, para tratar de, con tiempo antes de salir, planificar el viaje, y esto permite que utilicemos el camino óptimo, que no nos perdamos, que no gastemos combustible de más. Bien, y acá ya vemos directamente algunas medidas para el momento en el que estamos conduciendo, ¿sí? Manejando el vehículo. Mantener la vista enfocada en la ruta para anticipar el tráfico, ¿sí? Esto evita obviamente que hagamos maniobras innecesarias o bruscas. Con velocidades de hasta 80 km por hora es recomendable mantener fresco el habitáculo bajando las ventanillas, ¿sí? Tratar de evitar a esas velocidades el uso del aire acondicionado. A velocidades mayores sí, obviamente por una cuestión de que también se frena el vehículo si tenemos abiertas las ventanas. Ahí sí se sugiere utilizar el aire acondicionado. Por otro lado, mantener siempre el motor estable y evitar altas revoluciones, acelerar suavemente y mantener una velocidad constante, y no permanecer en punto muerto cuando estamos frenados más de 3 minutos. Ahí lo recomendable es directamente apagar el auto y volverlo a encender cuando tengamos que utilizarlo. Bueno, ahora pasamos al rubro industrial, sí, que es tan importante para el público que tenemos o al que apuntamos con esta charla, que son nuestros futuros técnicos. Y acá queremos aclarar de nuevo que, si bien lo tomamos como un ítem aparte, muchas de las acciones que venimos viendo hasta ahora se pueden aplicar en la industria, ¿sí? Porque obviamente que en las industrias tenemos iluminación, calefacción, aire acondicionado, transporte, todo lo que veníamos hablando tal vez orientado a una casa, a un comercio, a un edificio, a la escuela, se puede también traspolar directamente a una industria. Y lo que sí planteamos también, o queremos aclarar, que lo vamos a plantear de manera genérica, como aclaramos antes, algunas de las acciones, porque obviamente que
Cada rubro y cada industria tiene su particularidad y hay miles de acciones posibles para tomar, pero bueno, queremos mencionar las que consideramos que pueden ser más importantes. Bien, acá arrancamos con lo que es diseño y dimensionamiento, que acá nosotros decimos que debería ser la madre de las acciones. ¿Y por qué decimos esto? Porque tanto a la hora de iniciar un proyecto nuevo como hacer modificaciones en uno que ya existe, debe tenerse en cuenta la variable energía. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque cualquier sobredimensionamiento o subdimensionamiento en alguno de los factores del proyecto va a afectar el consumo. ¿Sí? Esto aplica para motores, instalaciones neumáticas, eléctricas o hidráulicas, equipos de frío, iluminación, procesos. Bueno, algunas de estas cosas las vamos a ir viendo en las próximas hojas, pero siempre es muy importante tener en cuenta el factor energía a la hora de un diseño, un dimensionamiento o un anteproyecto. Bueno, es sumamente importante que todo esté dimensionado para el uso que va a tener. Bien, un ejemplo dentro de la industria muy importante es el aire comprimido, que es muy utilizado en las industrias porque es seguro, porque es práctico, es fácil de utilizar, pero tiene un tema que es muy costoso generarlo, ¿sí? Para que se den una idea, abajo en la hoja pueden ver que, como decía, es una energía muy costosa de producir, porque para generar 1 kilowatt de aire comprimido necesitamos 8 kilowatts de electricidad o energía eléctrica, ¿sí? El equivalente de fuerza de 1 kilowatt de aire comprimido o de energía son 8 kilowatts de electricidad. Por eso es muy importante ser eficiente en su uso. Y acá algunas medidas para esa eficiencia pueden ser evitar pérdidas en mangueras, acoples y accesorios. En la industria también es muy típico, por más que estén los equipos frenados, que se escuchen pérdidas de aire. ¿Sí? Eso es importante tratar de evitarlo. Llevar la presión de trabajo al mínimo permitido para la instalación. ¿Sí? Cuanto más presión tiene la línea, más trabajo tiene que hacer el compresor, que es el que genera el aire comprimido. Lo que tenemos que tratar acá es de que la presión sea la mínima que necesita la instalación. ¿Sí? No poner más presión de lo que necesitamos en las máquinas. Y no utilizar el aire comprimido para limpieza o secado de superficies. ¿Sí? Ahí se ve esa manguera con un soplete. Muchas veces se utiliza el aire comprimido para limpiar una superficie que tiene, por ejemplo, polvo, para limpiarse la ropa. Bueno, eso tendría que estar terminantemente prohibido porque es un gasto de energía completamente innecesario. Ahí lo que vemos también en la imagen es al lado de la manguera, lo que llamamos FRL, que es el filtro regulador y unidad de mantenimiento, y de ahí se puede regular la presión, pero bueno, obviamente que esto hay que hacerlo siempre y cuando se pueda, como decíamos antes, y que la instalación lo permita. Bien, ahora pasamos a instalaciones eléctricas. Acá tenemos también, como veníamos haciendo, una lista de medidas que se pueden tomar. Vuelvo a reiterar que son solamente algunos ejemplos, pero por ejemplo tenemos lo que es la detección de armónicos. Las corrientes armónicas son componentes de una corriente eléctrica alterna con frecuencias múltiples de la fundamental de 50 o 60 Hz. Si es algo indeseado que aparece por el uso de equipos electrónicos en nuestra red eléctrica y tiene efectos negativos como por ejemplo sobrecorrientes. En equipos como transformadores y motores también generan pérdidas en forma de calor por efecto Joule. O también tenemos, por ejemplo, vibraciones mecánicas eh, que afectan también el rendimiento mecánico, en este caso, de los equipos. O, por ejemplo, para equipos de medición también pueden perturbar las medidas porque es como un ruido electrónico. En este caso, todas estas cosas que también alteran la eficiencia energética se pueden evitar si detectamos los armónicos y bueno, hay también equipos para poder filtrarlos. Después, otra acción puede ser el uso de motores de alta eficiencia, ¿sí? Lo mismo que hablábamos cuando veíamos para otro tipo de acciones las medidas tecnológicas, no salir a cambiar a mansalva los motores, sino que cuando alguno se rompe o cuando necesita algún mantenimiento o recambio, tener en cuenta que los motores también tienen diferentes eficiencias energéticas.
como más adelante vamos a ver en el etiquetado, para los motores también hay una clasificación de eficiencia energética y siempre es conveniente evaluar el uso de los más eficientes. Es muy común también, como decía antes, en la parte de diseño, que haya sobredimensionamiento de motores. ¿Sí? Eso es muy importante tener en cuenta cuando vamos a cambiar un motor, ver si realmente el que ya estaba funcionando es de la potencia que necesitamos o está sobre o subdimensionado. Bueno, después también instalación de variadores de velocidad, como se explicó en el aire inverter. Para el caso de los motores también es importante que cuando tenemos un motor sin variador, si la instalación lo demanda y podemos trabajar con menos velocidades que las que tiene el motor, también poder instalar un variador para consumir menos y evitar estos picos de arranque y parada. Balance de fases, ¿sí? En una instalación trifásica es importante que las tres fases estén balanceadas y que tengamos usos parejos en las tres fases. Realización de mantenimiento predictivo. En el caso del predictivo puede ser, ahí vemos en la imagen una cámara termográfica, pueden ser análisis de termografías, de vibraciones, mediciones de puesta a tierra, ¿sí? Todo esto hace que los, que las instalaciones funcionen de la manera que esperamos y evitemos pérdidas de energía por mal funcionamiento de las mismas. Después instalación de temporizadores y sensores de movimiento, como algo vimos en la parte de iluminación, también se puede utilizar para otro tipo de equipos. ¿Sí? Por ejemplo, un buen uso, una buena práctica es poner temporizadores en los dispensers de agua, ¿sí? Que es algo simple pero que consume mucha energía. Y si, por ejemplo, en una fábrica, digo un ejemplo cualquiera, durante la noche no se trabaja, poder poner un temporizador en equipos como esto que es tan simple como un dispenser de agua o cualquier otro equipo que se pueda apagar con un temporizador. Y después por último vemos selectividad de luminarias, que no lo habíamos visto en la parte de iluminación, y en fábricas grandes o galpones o depósitos es importante que las luminarias tengan una selectividad y que podamos apagar en partes y que no para una nave industrial, por ejemplo, haya una sola tecla de encendido y apagado de las luces cuando en realidad tal vez necesitamos solamente utilizar un sector. Bien, dentro de industria, también además de las instalaciones eléctricas, podemos realizar muchas mejoras de eficiencia energética y medidas en lo que son instalaciones térmicas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos como primer punto aislación de cañerías y válvulas, en el caso de que por las mismas corran fluidos que necesiten estar refrigerados o a altas temperaturas. Es muy importante el tema de la aislación para evitar la pérdida de calor o de frío. En cuanto a división y aislación de espacios, lo mismo, por ejemplo, para cámaras de frío o espacios que necesitan tener controladas las variables ambientales. Es muy importante que estén bien aisladas y además que si las podemos dividir en fracciones más pequeñas y que dependan, por ejemplo, que necesitamos distintas temperaturas, también es importante que podamos hacer esa división. Por otro lado, control de cerramientos, sí, es muy importante ver que los cerramientos estén en condiciones, concientizar al personal, por ejemplo, que trabaja en una cámara frigorífica, que hay que mantenerla siempre cerrada porque las pérdidas por los cerramientos son muy importantes, o por ejemplo poner alarmas si esas puertas o cerramientos quedan abiertos. Y después tenemos lo que es reutilización de frío-calor para procesos secundarios, que hoy en día se está viendo cada vez más y ahí, por ejemplo, podemos ver arriba a la derecha un esquema de una central térmica de ciclo combinado. ¿Sí? Tenemos como proceso principal una turbina de gas, ¿sí? Que lo que hace es quemar básicamente gas para hacer girar ese generador eléctrico y como subproducto o como subproceso de la turbina de gas tenemos una caldera, un generador de vapor que lo que hace es generar vapor para una turbina, en este caso en vez de gas de vapor, y un generador eléctrico. Pero vemos que el calor residual de la turbina de gas se utiliza para calentar el agua en la turbina de vapor. ¿Sí? Ahí estamos reutilizando el calor de un proceso primario para un proceso secundario.
y después el calor de la turbina de vapor también se usa en un condensador que vemos que entra agua fría y sale agua caliente. ¿Sí? Ahí estamos de un proceso principal, estamos utilizando dos veces, digamos, el calor residual. Ahí vemos abajo también algunos otros ejemplos que están anotados: gases de escape de procesos de combustión, como el que veíamos arriba; aire de escape de sistemas de ventilación, refrigeración, aire acondicionado o procesos de secado; aguas residuales en procesos industriales, ¿sí? Que también pueden estar a alta temperatura; y aguas de refrigeración de compresores, equipos de extrusado, cualquier equipo que necesite tener una refrigeración por su alta temperatura. Bien, y después lo que queríamos mostrar también como una opción es cualquier proceso industrial, ¿sí? La idea de estudiarlo para hacerlo más eficiente va a tener un impacto en el consumo de energía que requiere ese proceso. Obviamente que cuanto más energía consuma, más significativa va a ser la mejora desde el punto de vista de la energía, obviamente. Y generalmente los procesos que más consumen son los que necesitan temperaturas muy altas o muy bajas, ¿sí? Como para tener una idea de los procesos en los que podemos actuar. Hay muchas herramientas de mejoras y optimización de procesos, como por ejemplo Seis Sigma, Manufactura Esbelta, TPM, 5S, herramientas de calidad. Bueno, hay diversas herramientas que lo que buscan es optimizar los procesos. Y para poner un ejemplo concreto, tomamos esta imagen que estamos viendo. Por ejemplo, la persona que está trabajando sobre ese proceso tiene una batería de herramientas a su izquierda. Si no tuviese ahí las herramientas y las tuviese más lejos, tardaría más en realizar el montaje que está haciendo, y esto haría que el proceso sea más ineficiente. Lo que queremos decir con esto es que obviamente cualquier mejora que se haga en el proceso, si optimiza los tiempos, indirectamente va a estar optimizando la energía, porque con la misma energía vamos a estar haciendo en este caso más piezas. ¿Sí? Eso es lo que buscamos con esto de mejorar los procesos para indirectamente mejorar la energía. Obviamente que mejoramos otra serie de cosas como la productividad, en este caso de una fábrica, pero queríamos mencionarlo también, que es una de las formas de mejorar el rendimiento de la energía. Dentro de las medidas de eficiencia energética tenemos una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones respecto a la clase de eficiencia y desempeño de productos eléctricos, que sería el etiquetado. Podemos tomar la información de la etiqueta como herramienta para comparar diferentes opciones de producto y realizar una compra inteligente desde el punto de vista de eficiencia energética. Cada producto tiene su etiqueta con un estándar a partir del cual, por comparación, se establece la clase de eficiencia. Acá tenemos, por ejemplo, una etiqueta de lavarropas. Podemos ver que tiene las clases de eficiencia energética, tiene cuántos kilowatt hora por ciclo consume y la cantidad de litros de agua por ciclo que consume, que también es importante porque cuando hablamos de sustentabilidad no solo nos referimos a la energía, sino también al consumo de agua. Después tiene especificaciones del equipo propio, por ejemplo, la cantidad de kilos de carga, la calidad del centrifugado que se mide en RPM, el tiempo de lavado y el ruido. Eso sirve más que nada para comparar los equipos y ver que estamos comparando el mismo equipo. Esta otra es una etiqueta de un aire acondicionado y podemos ver que arriba tiene el nombre del producto, luego la clase de eficiencia energética que tiene, y después viene el consumo estimado en kilowatt hora al año y tiene también la capacidad de refrigeración expresada en kilowatt. Acá hay que aclarar que por lo general se mide en frigorías y que un kilowatt son 860 frigorías. Con esa capacidad de refrigeración en kilowatt se divide por el consumo y obtenemos el índice de eficiencia. Ahí eso es lo que nos da la base de comparación para comparar distintos equipos. Cuanto más alto es el índice de eficiencia, mejor rendimiento energético tiene. Después, bueno, no, tiene un poco de información sobre el equipo, dice qué funciones tiene, si es frío, frío-calor,
después la capacidad de calefacción y la clase de eficiencia en calefacción, si es que es un equipo frío-calor. Y después tiene datos como por ejemplo el ruido que genera la unidad interior y después qué resolución obliga el etiquetado de este producto. Esta otra corresponde a una lamparita y podemos ver que tiene la clase de eficiencia energética del producto en cuestión. Y bueno, abajo, como vimos en la sección de iluminación, tiene el dato de cuántos lúmenes genera, que sería la cantidad de luz que brinda, y los watts que consume. También, luego de eso, viene qué norma establece esta etiqueta, que por ahí se pudo ver antes en más chico abajo, está para todos la norma, y bueno, como en la anterior, qué resolución obliga a etiquetar las lamparitas. Y siempre todas las etiquetas tienen la marca de conformidad del ente certificador. Una de las medidas que podemos tomar si estamos interesados en el camino de la eficiencia energética es adherir a un sistema de gestión de la energía. El sistema de gestión nos permite gestionar los elementos de actividades, productos o servicios que interactúan con el uso de la energía. Este puede ser específico para la energía o ser parte de un sistema de gestión integrado, interactuar con otros, como por ejemplo el sistema de gestión ambiental o sistema de gestión de calidad. También podemos implementarlo sin certificar o adherir a alguna norma y certificarlo. De ser el último caso, tendremos la obligación de satisfacer los requisitos de la norma que apliquen. Las normas más conocidas son las desarrolladas por ISO, que es una organización no gubernamental con 164 miembros que representan las distintas naciones. En nuestro caso, somos representados por IRAM. Las normas ISO son una serie de requisitos que las organizaciones deben cumplir para lograr determinados estándares internacionales. Como hablamos anteriormente, son de carácter voluntario, pero si la organización que la implementa quiere certificar su adecuación, un organismo certificador, por ejemplo IRAM, debe auditar que se cumplan los requisitos de la norma. Una de ellas es la 50001, que trata de sistemas de gestión de la energía, pero otras conocidas son la 9001 de calidad, la 14001, 45001, etc. Pero primero, bueno, vamos a preguntarnos, ¿qué es un sistema de gestión? Todos los sistemas de gestión se basan en el ciclo de mejora continua o PDCA, por sus siglas en inglés. El primer paso de este ciclo es planificar. Planificar consiste en determinar cuáles serán los objetivos y qué pasos daremos para lograrlo. Después está la etapa de hacer, que es poner en práctica lo que propusimos en la etapa anterior. Luego de hacer, se verifica, que es verificar el resultado de las acciones para identificar los aciertos y los desvíos que hayan surgido. Y por último, tenemos la etapa de actuar, que es en la que resolvemos los errores y potenciamos nuestros aciertos. La idea es que esta rueda se vaya repitiendo para ir siempre mejorando. Esto es a lo que llamamos mejora continua. Y la herramienta que tenemos para asegurar que todas las mejoras que obtenemos perduren y no sean temporales es la estandarización. Un ejemplo que podemos poner es en una instalación de aire comprimido, se realiza una modificación por algún cambio en algún proceso y se retira una máquina. Supongamos que la instalación ya estaba optimizada porque habíamos hecho una revisión y se tomaron medidas. Pero justo la máquina que estamos retirando era la que mayor presión necesitaba. Entonces lo que va a pasar es que si nosotros no tenemos estandarizado que ante un cambio reveemos toda la instalación, nos vamos a estar perdiendo la oportunidad de reducir la presión de la instalación y obtener una mejora sustancial, ya que el aire comprimido es uno de los procesos más ineficientes de generación de energía. Esta norma tiene dos objetivos principales. Uno es permitir a las organizaciones establecer procesos y sistemas para mejorar el desempeño energético. Y el otro es, como vimos en un principio,
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, los impactos ambientales y también la reducción de costos, que son tres de las principales razones para racionalizar la energía. Ahora pasamos a hablar del rol de los técnicos o futuros técnicos como ustedes en la eficiencia energética. Acá tenemos un listado con algunas de las tecnicaturas relacionadas con la eficiencia energética. Esto está preparado para la elección de escuelas de Capital Federal, pero es extensivo a carreras equivalentes en otros distritos o provincias. Por ejemplo, las tecnicaturas química, metalúrgica, de automotores, industrialización de la madera y tecnología de los alimentos tienen conocimientos específicos de los procesos y son los que saben cuáles son las máquinas y los usos de la energía para poder proponer o impulsar las mejoras. Tenemos técnicos en construcción, electricistas y de refrigeración cuyas aplicaciones se encuentran, como vimos antes, tanto en la industria como en el hogar. Y tenemos también, por ejemplo, el técnico en computación que puede aplicar desde la automatización hasta el diseño de data centers eficientes, que es un nicho de mercado hoy en día. Más adelante, cuando comiencen a trabajar, igualmente van a ver que por lo general se trabaja en grupos multidisciplinarios y cada uno de los técnicos puede ser o parte consultada o ser, bueno, quien lleve a cabo la consultoría de lo que es eficiencia energética. Y las funciones que van a poder desarrollar van a ser, por ejemplo, el mantenimiento según la especialidad. Como vimos antes, muchas de las acciones de mejora de rendimiento energético tienen que ver con el mantenimiento de los equipos. También aplicar su conocimiento en lo que es instalaciones, montajes y automatizaciones, siempre teniendo en cuenta todas las opciones de mejora al desarrollar esta actividad. Y también, por ejemplo, aprovechar su conocimiento de los procesos para desarrollar estudios de mejora de eficiencia energética, siendo que cada uno dentro de su especialidad va a tener conocimientos específicos. Y también aprovechar esos conocimientos para el diseño de nuevos proyectos, si tienen que hacer consultoría y ya arrancar de cero teniendo en cuenta lo que es la eficiencia energética. También, bueno, dentro de su actividad van a poder desarrollar la mejora de los procesos. Cada uno tendrá su área de incumbencia. Y por último, también especialidades como electrónica y electricista pueden tener incumbencia dentro de lo que es la instalación de energías renovables. Bueno, para ir cerrando la presentación y como mencionamos un poco cuando arrancamos, nos asociamos tanto Rubén como yo para brindar diversas soluciones dentro del mundo de la eficiencia energética. Ahora vamos a ir listándolas y después vamos a entrar un poquito en detalle en cada una. Ahí pueden ver en la pantalla también y pueden visitar nuestro Instagram en donde vamos subiendo algunas publicaciones de los trabajos que hacemos. Nuestra página web, cualquier duda también tienen ahí nuestro correo para poder contactarse y preguntarnos lo que necesiten. Las soluciones que brindamos básicamente son en eficiencia energética, sistemas de gestión de la energía bajo la norma ISO 50001, que es la que les explicábamos antes, soluciones de energías renovables, instalaciones de energías renovables, mediciones e instalaciones y mantenimiento eléctrico. Vamos a pasar a detallar cada uno de ellos. En cuanto a lo que es eficiencia energética en sí, lo que hacemos es management energético, ¿sí? de cualquier tipo de industria, comercio, edificios, auditoría energética, ¿sí? Que es ver un poco el estado energético y qué es lo que consume un determinado recinto, estudios de facturación para ver que la contratación sea la que corresponde en cuanto a potencia, monitoreo de consumos, ¿sí? Esto puede ser un monitoreo online de consumos energéticos y análisis de factor de potencia para también poder optimizar el mismo en una instalación. Todo esto está orientado obviamente a reducir el consumo de la energía, ¿sí? Con soluciones a medida para cada cliente.
Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos a medida, ¿sí? No vamos a brindar nunca la misma solución para dos clientes diferentes. En cuanto a lo que es sistemas de gestión de la energía, bajo la norma ISO 50001, hacemos implementación de la misma, mantenimiento en caso de que ya esté implementado, auditoría interna, formación y entrenamiento y asesoramiento para la certificación en caso de que alguna empresa o alguna entidad quiera certificar la norma ISO 50001. Esto tiene un impacto directo en la mejora del desempeño energético, ¿sí? Reducción de costos, es una norma que es transparente en cuanto a que las mejoras que se logren van a ir directamente relacionadas con una mejora de costo y una reducción de la contaminación por todo lo que vimos y la relación que tiene la emisión de CO2 con la energía que utilizamos. En cuanto a lo que es energías renovables, lo que ofrecemos son sistemas de generación renovable, ¿sí? Residenciales, comerciales o industriales. Dentro de esos sistemas podemos contar con termotanques solares, paneles fotovoltaicos para generación de energía eléctrica y calefacción de piscinas. Lo mismo que decíamos antes, es completamente a medida. Hacemos un estudio del lugar, cuáles son los requerimientos y en base a eso proponemos una solución y generamos una cotización sin cargo para la instalación que sea necesaria. En cuanto a mediciones, las mediciones que hacemos hoy en día son termografías infrarrojas, como vimos durante la presentación, que es un tipo de mantenimiento predictivo, puesta a tierra, o sea, hablamos de medición de puesta a tierra, medición de calidad de energía, monitoreo continuo de energía en el caso de que se quiera hacer un management energético y análisis de vibraciones. Por último, en cuanto a instalaciones y mantenimiento, acá también hacemos referencia a que puede ser a nivel industrial, comercial o civil, ¿sí? Tenemos experiencia en los tres rubros y cualquier solución referida a ingeniería eléctrica, montajes, construcción de tableros, automatización, mantenimiento de UPS y mantenimiento de instalaciones eléctricas en general. Bien, cualquier consulta que tengan, les vamos a estar dejando en la próxima hoja nuestros contactos. No duden en escribirnos, ¿sí? La idea es que no se queden con ninguna duda de todo lo que vieron en la presentación. Volvemos a repetirles que somos Mariano Alba y Rubén González Mos. Nos pueden escribir al correo de info@innova-delmedioeficiencia.com.ar por cualquier duda de la presentación o cualquiera de nuestros servicios que podamos llegar a ofrecerles. Les agradecemos por ver la presentación y también agradecemos nuevamente, como hicimos en la presentación, a EA y a la Dirección de Educación Técnica por darnos la posibilidad de compartir esto con los técnicos y con cualquier persona que vea este video. Muchas gracias y espero vernos pronto.